Bien, el nombre de la sección que vamos a estudiar se llama el ataque intensificado y comprende desde los capítulos 15 al 21 del libro de Job. Tenemos aquí una segunda ronda de la conversación entre Job y sus tres amigos o conocidos. Después de haber estado estudiando el libro de Job, uno realmente tiene dudas si eran sus amigos o si eran meramente conocidos. Entonces hubo una primera ronda de discursos en las que ellos primero estuvieron callados por 7 días y no hablaron palabra porque vieron que el dolor de Job era muy grande. Pero después de ahí comenzaron a hablar con Job, a expresarle lo que ellos pensaban. Y los tres coincidían, los tres amigos de Job, coincidían en que tenía que haber pecado en la vida de Job, porque lo que le pasaba a Job, que era lo que le pasaba a los impíos, era el resultado de haber pecado. Job responde que es inocente, que él no ha pecado. Cuando ellos escuchan esta respuesta de Job, porque lo que ellos estaban esperando es que Job dijera, sí, yo he pecado y voy a confesar cuál es mi pecado. Pues como él no responde de la manera que ellos esperaban, entonces viene una segunda ronda de cuestionamientos y de discurso de parte de los amigos. Ellos le dicen algo a Job y luego Job les responde. De eso se trata aquí desde el capítulo 15 al 21. Se llama que el ataque es intensificado porque primero ellos comenzaron de cierta manera en los primeros discursos y preguntas y cuestionamientos y planteamientos sobre todo. Pero ya ahora en la segunda ronda se vuelve más personal todo lo que ellos están diciendo a Job. La, Tenemos aquí algunos puntos y es que la experiencia de ser amigos por años no valió para que ellos creyeran en su inocencia, en la inocencia de Job. Es decir, Job les decía que él no había pecado y ellos no le creían. Cuando tú conoces a una persona, a veces las cosas lucen de cierta manera, pero no son la realidad. Y tú decides creerle a esa persona porque aunque no tenga una manera de probar su inocencia, tu experiencia con esa persona por varios años te dice que esa persona es íntegra, que si comete algún pecado, una falla, una falta, te lo diría, pero ellos no le creyeron a Job. Y el segundo punto dice que puede ser por envidia, es decir, la reacción de ellos hacia lo que Job estaba haciendo. Y realmente a uno le da la impresión cuando uno lee luego de que sí, porque Job era una persona muy rica, muy adinerada y a veces hay personas que tienen muchos bienes económicos y otras personas son amigos de ellos o conocidos o relacionados y aunque nunca se lo digan, viven con cierto resentimiento de que esa persona tenga tanto y ellos no tienen tanto como esa persona. Y entonces están esperando una oportunidad para restregarle que se ha hecho de dinero o de bienes de una manera que quizás no era la mejor. Luego viene y se enojan después de que él proclama su inocencia, como decíamos en un principio, cuando ellos le dicen a él que ellos piensan que lo que le está pasando ahora mismo es producto de un pecado. Ellos en ahora mismo entonces se enojan y comienzan a responderle de una manera más agresiva y la última parte de la conversación se vuelve más directa y acalorada porque ellos comienzan a acusarlo directamente. En un principio se estaban yendo por las ramas y era como si estuvieran dando vueltas, pero llegó un momento en que lo hicieron muy personal. Incluso en la última parte de estos discursos, ellos llegan a decir que él se hizo rico quitándole a las personas sus posesiones y no de una manera legal. Pues bien, entonces comienza ahora la opinión de Elifaz. Elifaz es interesante porque Elifaz va a utilizar unos argumentos que ya había utilizado en los capítulos 4 y 5. Es decir, él estaba repitiendo lo mismo que dijo fundamentalmente en los capítulos 4 y 5. Algunas palabras de más, algunas palabras de menos, pero esencialmente es lo mismo. Él solo repite lo que dijo, pero ahora de una forma más directa, diríamos, hasta con insultos, de forma grosera.
Y eso, ¿qué aplicación tiene eso para nosotros? Es como cuando queremos imponer nuestra opinión a alguien y no tenemos argumentos nuevos o no podemos explicar algo de una forma diferente. Lo que hacemos es que repetimos lo que habíamos dicho, pero ahora lo hacemos levantando la voz, insultando, etcétera. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo en este capítulo Elifaz. Elifaz, eso es lo que le hace básicamente. Entonces, comienza aquí, él dice, resumiendo, que Job se exprese con enojo, con ese enojo que él veía, que era incluso hasta centelleante en sus ojos, era una muestra de que él era culpable, porque una gente que no fuera culpable no se enojaría así. Vamos a leer algunos versos de eso para que ustedes puedan ver. El sabio no responde con vana sabiduría ni explota en violenta verborrea. Tampoco discute con argumentos vanos ni con palabras huecas. Tú, en cambio, restas valor al temor a Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Aquí lo estaban acusando de no venerar a Dios, de no respetar a Dios. Tu maldad pone en acción tu boca. Hablas igual que los pícaros. Tu propia boca te condena, no la mía. Tus propios labios atestiguan contra ti. Y como ustedes pueden ver aquí es más directo, ahora están acusándolo básicamente. Eso es lo que hace Elifaz. Y luego pasa un punto en que acusa a Job de arrogante. Y veamos esto, a leer un par de versos. ¿Qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia? Si Dios no confía ni en sus santos siervos, es decir, los ángeles, y ni siquiera considera puros a los cielos, cuánto menos confiará en el hombre que es vil y corrupto y tiene sed del mal. Entonces, ahora acusa a Job de arrogante, diciéndole es como si le estuviera diciendo, ¿cómo tú te crees inocente cuando Dios no tiene esa confianza ni siquiera en los ángeles? Y lo acusa entonces así, de arrogante. Según Elifaz, las preguntas de Job demuestran que se ha rebelado contra Dios. Yo escribí contra Job, pero quise decir contra Dios. ¿Por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Por qué desatas tu enojo contra Dios y das rienda suelta a tu lengua? Así que como ustedes pueden ver, aquí esto refleja lo que nosotros estuvimos discutiendo la última vez que nos reunimos, porque decíamos y preguntábamos si estaba bien que una persona se enojara con Dios. No que se enojara, perdón, porque creo que en algún momento nos enojamos, sino que se exprese ese enojo. Y ellos entonces entendían que si una persona lo hacía, eso estaba mal. Y Job estaba enojado y se lo hizo saber a Dios realmente, que estaba frustrado, que no entendía lo que pasaba, porque Job sabía que no había hecho nada malo. Pero aquí viene una parte interesante, porque aquí con este texto nosotros nos damos cuenta que estas personas no eran de la misma edad de Job. Y ellos pensaban que por la edad de ellos, no de Job, sino la de ellos y sus canas y sus experiencias, ellos tenían razón y Job no. Veamos unos versos entonces, donde ellos hablan de esto. ¿Estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? Como durante la junta directiva de Dios o algo así. ¿Tienes tú el monopolio de la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no entendamos nosotros? O sea, ellos los están acusando de arrogante, pero ellos mismos están siendo arrogantes con esta forma de hablar. Y aquí viene este verso donde habla de su experiencia y sus años. De nuestro lado están los hombres de edad y de canas, más ancianos que tu padre. Que nadie te menosprecie por ser joven. Esta es una cita de Primera de Timoteo. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Fíjense, yo creo que aquí nosotros estamos viendo un caso típico en el que las generaciones a veces pueden chocar. Los mayores piensan que los jóvenes, por su falta de experiencia, se van a equivocar, van a cometer errores. Y sí, eso puede pasar, porque de hecho ellos mismos lo hicieron cuando eran jóvenes. Pero cuando tú descalificas a una persona simplemente por el hecho de ser joven,
estás cometiendo un error. La Biblia está llena de ejemplos de jóvenes que Dios usó. Está José. José era un jovenzuelo cuando comenzó a subir en Egipto. El caso de David, que David fue ungido rey cuando era apenas un jovencito también y la gente lo menospreció. Pero esta cita de Timoteo nos dice que nadie te menosprecie por ser joven. Eso no es una razón. Pero tampoco el joven debe menospreciar a la persona de edad, porque a veces el joven piensa que lo sabe todo, piensa con los bríos de la juventud que puede cambiar todo y no escucha muchas veces consejos porque piensan que las personas mayores no tienen nada que enseñar. Yo creo que son dos extremos que debemos de evitar, tanto como si eres joven o si eres una persona de mayor edad. En ningún caso descalifiques a una persona por su edad, sino mira el corazón de esa persona, ya sea viejo o sea joven. Luego pasamos a este punto donde dice los malos, y continúa hablando realmente aquí, este amigo entre comillas de Job, los malos sufrirán precisamente por causa de esta clase de rebelión y oposición a Dios. Esto es lo que él sostiene, diciéndole, no, lo que pasa contigo es que tú eres una persona malvada y lo que te está pasando es la retribución justa por lo que tú has hecho. Veamos Job 15, 24 y 25. La desgracia y la angustia lo llenan de terror. Esto es, se está describiendo al impío. Y claro, él se está refiriendo a Job. La desgracia y la angustia lo llenan de terror, lo abruman como si un rey fuera a atacarlo. Y todo por levantar el puño contra Dios y atreverse a desafiar al Todopoderoso. Entonces, él está diciendo que Job desafía a Dios cuando proclama que él es inocente. Es como, ¿cómo te atreves tú a pensar eso? ¿Cómo te atreves tú siquiera a pensar, a decir que tú eres inocente? Y él interpreta esto como un desafío hacia Dios y que eventualmente eso lo que le pasará es el final de los impíos. Luego Elifaz interpreta que es el destino de Job. Por eso le dice el verso 29, dejará de ser rico, no durarán sus riquezas, ni se extenderán sus posesiones en la tierra. No podrá escapar de las tinieblas, una llama de fuego marchitará sus renuevos y el aliento de Dios lo arrebatará. De aquí viene ahora la respuesta de Job a todo esto que él escuchó. Y Job primeramente lamenta mucho que sus amigos no hayan sido de apoyo, sino que se hayan convertido inclusive hasta en una fuente de más sufrimiento. O sea, en vez de ellos serle de ayuda, añadieron sufrimiento a su experiencia y podemos, por sus palabras, podemos verlos aquí en estos versos. Voy a leer 16.2 y 16.5. He oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos son todos ustedes. Miren la palabra que usan, molestos. Ellos le están causando molestia. En vez de darle consuelo, es molestia lo que les causa. Y dice, les podría alentar con mi boca y el consuelo de mis labios podría aliviar su dolor. Hay que tener cuidado aquí con no perder la empatía. Estas personas estaban hablando desde el lugar donde ellos estaban, desde su experiencia, y no se estaban poniendo en el lugar de Job, no se estaban poniendo en sus zapatos, no estaban pensando en cómo se sentía, sino que ellos simplemente estaban interesados en demostrar que tenían la razón y no se preguntaban si cómo Job se estaba sintiendo realmente. Y cuando nosotros estamos tratando de hacer algo así, podemos fácilmente perder la empatía. Por eso Job les dice, también yo podría hablar del mismo modo si estuvieran ustedes en mi lugar. También yo pronunciaría bellos discursos en su contra, meneando con sarcasmo la cabeza. Les infundiría nuevos bríos con la boca, les daría consuelo con los labios. Y la palabra de Dios nos advierte que no podemos perder la empatía, que tenemos que ponernos en el lugar del otro cuando la persona está atravesando por dificultades y no ponernos en un lugar como si fuera en un pedestal y desde allá arriba mirar a los demás con ese aire de superioridad que a veces las personas
tenemos. Por eso Gálatas 6:1 nos advierte y nos dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Y miren la parte clave, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque es bueno señalar que tú puedes estar ayudando a alguien a ser restaurado y fácilmente tú mismo luego caes en eso que esa persona cayó. Por eso es que tenemos que tratar a las personas con misericordia y ponernos en su lugar y tener empatía. Así que ahora se describe un dolor insufrible. Es increíble lo que Job está sufriendo. Veremos en Job 16:6 cómo él describe lo que le pasa. Esto es desgarrador. Cuando sentimos un gran dolor, podemos reaccionar yéndonos a dos extremos. A veces podemos hablar de lo que nos pasa con todo el mundo y a veces uno lo hace quizás con la esperanza de sentirse un poco mejor y uno habla. Pero Job dice aquí, si hablo, mi dolor no disminuye. Él probó eso, déjame hablar. Pero también dice, y si me callo, tampoco se me calma. Ese es el otro extremo. A veces guardamos un profundo silencio. Es desesperante que nada de lo que nosotros hagamos, ya sea que hablemos sobre eso o que nos callemos, produzca ningún tipo de resultado positivo para nosotros. Y así se estaba sintiendo Job. Caía en una desesperanza cada vez más profunda. Y continúa hablándonos de su experiencia. Ciertamente Dios me ha destruido, ha exterminado a toda mi familia, me tiene acorralado y da testimonio contra mí. Mi deplorable estado se levanta y me condena. En su enojo Dios me desgarra y me persigue, rechina los dientes contra mí, mi adversario me clava la mirada. La gente se mofa de mí abiertamente, burlones me dan de bofetadas y todos juntos se ponen en mi contra. Así se estaba sintiendo él y él entendía en todo caso que todo esto había venido por la mano de Dios. Entonces ya él va cayendo como un espiral descendente en la que se va sintiendo sin esperanza, sin ver una salida. Y por eso llega un momento que ya lo que espera es que llegue su día de marcharse de este mundo, de morir. Ya Job estaba deseando la muerte. Al final del capítulo 16, el verso 22 y principio del 17 dice, pasarán solo unos cuantos años antes de que yo emprenda el viaje sin regreso. Mi ánimo se agota, mis días se acortan, la tumba me espera. Si el único hogar, y este es el 17, 13 al 16, voy a leer ahora, si el único hogar que espero es el sepulcro, he de tenderme a dormir en las tinieblas, he de llamar Padre mío a la corrupción y madre y hermana a los gusanos. ¿Dónde queda entonces mi esperanza? ¿Quién ve alguna esperanza para mí? ¿Bajará conmigo hasta las puertas de la muerte? ¿Descenderemos juntos hasta el polvo? Ahora mismo, Job no ve un fin a sus sufrimientos en esta vida. No ve una manera en la que su vida pueda dar un giro y piensa que su vida será así hasta que llegue su día de morir. Por lo tanto, lo espera, o sea, el día de morir. Y no solo lo espera, lo llama, quiere morir. Yo pienso que hay momentos en la vida en que la gente puede sentir que están condenados a vivir como lo han hecho, como han vivido por el resto de sus días y ya lo que esperan es la muerte. De la manera que Dios tuvo una respuesta para Job cuando ya él no tenía esperanza, como veremos al final, así la puede tener para nosotros, porque mucha gente ahora mismo se podría estar sintiendo así, de que sus circunstancias han vivido tanto en estas mismas circunstancias que ya sienten, piensan que no hay una salida, que nada cambiará, que todo seguirá igual y que lo único que podría terminar con todo esto sería la muerte. Y aunque no piensan ellos en quitarse la vida, sí esperan que llegue ese día para terminar con una existencia sin sentido, sin significado. Y algunas personas
que no tienen el temor de Dios, incluso deciden tomar sus vidas en sus manos y se la quitan porque no ven una salida a todo lo que le está pasando, lamentablemente. Ahora pasamos a otra parte en este mismo capítulo 17, y es el diálogo con Bildad. Entonces, Bildad piensa que Job los subestima y que los quiere engañar. Por eso él dice en los versos 2 y 3, ¿cuándo podrás fin a tanta palabrería? Entra en razón y entonces hablaremos. ¿Por qué nos tratas como si fuéramos bestias? ¿Por qué nos consideras unos tontos? Así que él se siente hasta ofendido y piensa que Job los está engañando y los está tratando como unos simples animales. Bildad sostiene que las leyes del universo no cambiarán por Job. Recuerden que era lo que él pensaba, él y ellos, sus otros amigos también. Elifaz también, que era otro de los amigos. Y es que ellos decían, bueno, mira, si a ti te está pasando algo malo es porque tú hiciste algo malo. Así que funciona el universo, así es que funciona la vida, así es que funciona la creación. Y ahora él le hace una pregunta y es como si le estuviera diciendo, ¿de verdad tú piensas que los principios del universo van a cambiar por ti? Porque tú dices que tú no hiciste nada malo, que tú eres inocente. Entonces, si eso es así, ¿por qué te están pasando estas cosas malas? Y por eso le hace esta pregunta, oh tú que te desgarras en tu ira, ¿ha de ser abandonada la tierra por tu causa o removida la roca de su lugar? O sea, él se está refiriendo aquí, ustedes pueden ver cuando habla de la roca, algo de la naturaleza y también habla de la tierra, es decir, como el curso natural de las cosas. El sistema de retribución de que si tú haces algo bueno te va a pasar algo bueno, si tú haces algo malo te va a pasar algo malo, que así es que funciona, es lo que está diciendo Bildad. Y él está diciendo, ¿en serio, Job, tú piensas que las cosas van a cambiar porque tú lo digas? ¿Tú crees que las cosas van a cambiar solamente por tu caso? ¿Que tú crees que de verdad tú eres inocente? Eso no es así. Y el asunto, si se aceptan las ideas de Job, es lo que le está diciendo, de que el sufrimiento no es por el pecado, se estarían cambiando las reglas de la creación como ellos las entendían. Todos, hermanos, tenemos prejuicios que muchas veces chocan con la realidad de la vida, como estaba pasando en este momento. Esta gente tenía unos prejuicios, tenían unas ideas preconcebidas, las cosas son así, si sucede esto es porque pasó esto. Entonces muchas veces choca con la realidad y luego entonces ¿qué hacemos? Negamos la realidad para que la realidad se ajuste a nuestras ideas. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Y el asunto es si tendremos la mente lo suficientemente abierta y un corazón sensible para cuestionar lo que siempre hemos creído. Entonces, luego vemos que él dice, Bildad, que lo que le pasa al impío es el producto de sus acciones. Como les decía, ellos vuelven a decir lo que ya habían dicho en otros capítulos del libro. Sus pies lo harán caer en una trampa y entre sus redes quedará atrapado. Y ya en el capítulo 18, básicamente el capítulo 18 describe en detalle lo que le pasará al impío y por consiguiente es una explicación de lo que le pasa a Job y lo que le pasará de acuerdo a la explicación de Bildad. No vamos a explicar el 18 en detalles porque es básicamente lo mismo que han dicho antes y todo se puede resumir en que nada, lo que te está pasando a ti es lo que le pasa al impío, porque el impío peca, le pasan cosas malas. Como ustedes ven, ya se vuelve un poco repetitivo lo que ellos están diciendo. Cuando él termina de hablar, entonces Job le da una respuesta en el capítulo 19. Sus amigos, interesante, sus amigos ahora están tomando el rol de Satanás. A esto Job respondió, ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Una y otra vez me hacen reproches, como decía. Ven, estamos cayendo en la repetición y por eso Job incluso hasta se lo dice. Esto es repetitivo, una y otra vez. Descaradamente me atacan. Y viene algo interesante. Dice él, aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. Si quieren darse importancia a costa mía y valerse de mi humillación para atacarme, sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Entonces, Job, él entendía, reconocía que todo esto venía por la mano de Dios, que Dios lo había permitido. Él no se estaba engañando en nada de esto. Lo que él decía era que era inocente y que esto, aunque venía de parte de Dios, no era un castigo
Los amigos decían lo contrario, no, claro que es un castigo, porque eso es lo que nosotros sabemos, así que funciona Dios según ellos. Pero ellos estaban acusando a Job, atacándolo y sin darse cuenta estaban asumiendo el rol de Satanás, señores. Por eso Apocalipsis 12, 9 al 10 nos dice algo interesante. Nuestro rol no es el de acusar a los hermanos, sino el de sostenerlos y apoyarlos. Cuando nosotros hacemos lo contrario, cuando atacamos a un hermano que ha caído en pecado, lo que estamos haciendo es, por más que nosotros queramos que las cosas salgan bien, por más que tengamos un celo por las cosas de Dios, cuando usted ataca a un hermano, cuando usted lo condena, cuando usted lo acusa, está tomando el rol de Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Ven? No es asunto nuestro acusar a los hermanos, sino orar por ellos, ayudarlos a levantarse cuando Dios los convenza de pecado. Si hay una persona en pecado, nosotros de una manera amorosa y siempre y cuando tengamos la confianza con esa persona, le hablaremos y le pediremos a Dios que nos ayude a hablar con esa persona de modo que nos entienda, que nos escuche, y lo haremos en oración, pero siempre recordar que la labor de acusar, de atacar, no es nuestra, es una labor que realiza Satanás, y cuando usted hace eso, usted se pone del lado de Satanás y termina destruyendo una vida. Por eso Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Así que debemos entender que no debemos juzgar a las demás personas, así como Job estaba diciendo a ellos, le estaba diciendo, pero en caso de que fuera yo, de verdad, como ustedes dicen que yo fallé, pero eso es asunto mío, no es asunto de ustedes. Y ahora viene una de las declaraciones más relevantes e importantes de este libro de Job. Cuando Job, que recuerden que ya está deseando la muerte, él dice que aun si eso pasara, miren lo que él cree. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Y yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Como él está seguro de su inocencia, él sabe que una vez muerto, una vez que muera, sabe que verá al Señor, y además de volver a expresar ese deseo, expresa su confianza de que él es inocente y verá a Dios. Si él no fuera inocente, él no vería a Dios, no tendría esa confianza. Luego viene Sofar, que le responde a Job. Sofar, él se había quedado callado escuchando a sus otros dos amigos y a Job hablar. Cuando le toca su turno, en el capítulo 20, Sofar es brusco, es grosero en su forma de hablar. Y le dice, y está hablando del impío, y claro, hablando sobre Job, diciendo tú eres el impío. Y él sostiene que aunque el impío le vaya bien, finalmente perderá todo lo que había conseguido y quedará en ruinas. Ustedes pueden leer el capítulo 20 y se darán cuenta que ahí él detalla todo lo que le pasará al impío, que perderá todas sus cosas. Dice, él perecerá para siempre, o sea, el impío. Y miren qué vocabulario utiliza, como su excremento, y sus allegados dirán, ¿qué se hizo? Saltamos al verso 7, vomitará las riquezas que se engulló, Dios hará que las arroje de su vientre. Vamos ahora al verso 28, en el día de la ira de Dios, un aluvión arrasará con su casa. Tal es el fin que Dios reserva al malvado, tal es la herencia que le asignó. Así se refiere Sofá de los impíos y de Job, porque está diciendo que Job es un impío, que es un pecador, que todo lo que él tenía, y lean ese capítulo completo, se darán cuenta que él lo acusa de otras cosas más en cuanto a la manera en que él se hizo con bienes. Luego hay una respuesta de Job a Sofar en el capítulo 21. Y entonces dice, ¿por qué? Porque Job ahora comienza a cuestionar lo que ellos dicen. Espérate, le está diciendo Job. Ustedes me dicen a mí que a la persona malvada, al impío, le va mal. ¿Saben una cosa?
Eso no es verdad lo que ustedes están diciendo, porque yo he visto gente malvada, gente mala, que le va bien. Entonces, si fuera verdad que si tú haces el mal te viene lo malo, entonces hay una contradicción, hay algo que no encaja, porque yo veo gente mala que le va bien. Por eso comienza el verso 7. ¿Por qué siguen con vida los malvados? Cada vez más viejos y más ricos. Ven, él está diciendo, pero ustedes dicen que los malvados llegarán a su fin, que a los malvados les pasará tal o cual cosa. Y yo veo gente mala que les va bien, señores. Y él dice, ¿por qué siguen con vida entonces si es así? El 8, y vamos a leer hasta el 9. ¿Ven establecerse en torno suyo a sus hijos y a sus descendientes? ¿Tienen paz en su hogar y están libres de temores? ¿La vara de Dios no los castiga? Ese es Job hablando de su experiencia. Dice, ustedes dicen que Dios acaba con los malos y que cuando una persona peca y le va a pasar algo malo. Pues saben una cosa, lo que yo estoy viendo en mi experiencia es que no es así. Y ahora vamos al 26. Y la oscuridad total acechará sus tesoros, un fuego no atizado acabará con él y con todo lo que haya quedado en su casa.